El acto creador es una liberación de nuestro ente, una lucha constante contra esa normalidad de la que somos parte, del sujeto en la sociedad. El arte revoluciona no solo al artista, sino a la comunidad. Subvertir desde la creación es subvertir conciencias. Así, lo artístico cumple una función política. Cuando todo el arte ha sido absorbido por la industria cultural, subvertir conciencias es necesario para hacer ver y desmantelar el sistema que tiende a homogeneizar al ser humano, aspirar solo al orden material, una empresa rentable que produce alienados. Le téléphone puis ici, c'est dangereux. Un type qui tapait sur un autre, il lui avait abîmé son phare. À un moment, j'ai bien cru qu'il était mort. Una película debería ser como una piedrita en el zapato. Desde sus inicios, el cine ha sido blanco de la censura por parte del Estado o el miedo de los conservadores al impacto ideológico y estético que pudieran generar los cineastas más innovadores y rebeldes. El crítico Amos Vogel, nacido en Austria en el año 1921, argumentó en su aclamado libro Film as a Subversive Art, publicado en 1974, que la tendencia mundial apuntaba hacia un cine cada vez más libre. Las temáticas antes impensables o prohibidas ahora eran exploradas con osadía. El ataque contra los tabúes visuales y su desmitificación mediante su exposición abierta es profundamente subversivo. Conceptos dominantes de moralidad y religión, así como la destrucción de las viejas formas y reglas narrativas de manejo de cámara y la edición. La subversión de la forma y el contenido está intrínsecamente relacionada con el contexto actual, la visión científica, la filosofía y política del mundo contemporáneo. Строить любую концепцию, в частности, ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Чем человек живет, в чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы искусство должно наше служить, так сказать, для этого. En una era donde abundan la desorientación, la ansiedad colectiva y la alienación individual, la subversión estética y política en el cine son catalizadores de cambios sociales y culturales en la sociedad. Si bien fueron los años 70 la década con mayor libertad creativa, en años anteriores hubo movimientos como las vanguardias de la Unión Soviética, el expresionismo alemán, el surrealismo, las tendencias contraculturales como la blaxploitation. Amos Vogel fundó un cineclub llamado Cinema 16 en Nueva York. El cineclub operó durante los años 50 y hasta 1963. Se exhibieron filmes experimentales o independientes de directores como Polanski, Cassavetes, Nagisa Oshima, Maya Deren, Kenneth Anger, entre otros. Después de cerrar el cineclub, ese mismo año es cofundador del New York Film Festival, y en su primera edición, el festival abrió con la película El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. El festival sigue siendo reconocido por tener un enfoque internacional y de autor. Las estructuras narrativas lineales, las tramas claramente definidas y los personajes son desplazados por la ambigüedad visual, la complejidad poética, la constante improvisación, la edición elíptica, explosiva e impredecible, los movimientos de cámara frecuentes y fluidos. El tiempo y el espacio se comprimen o son destruidos. La memoria, la realidad y la ilusión son fusionados hasta que en un instante aterrador se revela que la totalidad de estas incertidumbres y discontinuidades no reflejan más que las nuevas formas de ver el mundo en la filosofía, en las ciencias físicas y en la psicología. Y así, finalmente, el cine rompe con su provincialismo sórdido e inevitablemente es afectado por el teatro moderno.
la nueva literatura, así como las artes plásticas contemporáneas. Je vous aimais. Je vous aimais. Uno de los directores más importantes en desmitificar tabúes y devaluar sistemas e instituciones fue el español Luis Buñuel. Sus primeros trabajos son emblemáticos ejercicios del surrealismo, que emplean imágenes oníricas y asociaciones libres que desafían la lógica convencional. Su época en México consistió mayormente de películas por encargo, pero siempre encontró la manera de imprimir su sello con su anarquía y falta de respeto hacia la autoridad, y esa predisposición a juzgar la naturaleza humana. Su trabajo más subversivo llegó en la última parte de su carrera, liberado de cualquier condicionamiento comercial o narrativo. Buñuel el satírico. Buñuel el anticlerical. Buñuel el fetichista. Y no hay que olvidar a Buñuel, el maestro de la comedia negra, con esa visión juguetona y sardónica de la sociedad burguesa. Los mecanismos de subversión, según Vogel, existen en cualquiera de las formas de expresión estética. Por eso, las nuevas formas de filmar, así como el antimontaje de Godard en la nueva ola francesa, fueron fundamentales para el desarrollo o, en todo caso, la alteración de nuestra infraestructura mental existente. Un experimento radical en lo visual fue Persona, del director sueco Ingmar Bergman. Con ayuda del cinefotógrafo Sven Nykvist, crearon un filme sobre una conversación en apariencia simple, pero utilizando unos profundos close-ups a los rostros de las actrices que intensifican las emociones en un estilo nunca visto hasta ese momento. El plano que encuadra los dos rostros, uno frontal y otro de perfil, se convirtió en una de las imágenes más famosas de la historia del cine. Bergman declaró que filmar esta cinta salvó su vida y además fue la primera en su carrera en la que no importaba el éxito comercial que pudiera obtener. Durante esa misma época, en los 60s, también surgió lo que ahora se conoce como cine experimental, una propuesta totalmente opuesta a la cultura mainstream. Este tipo de cine se caracteriza por la ausencia de una narrativa lineal, el uso de varias técnicas abstractas como el collage, la pintura directa en el material celuloide, las múltiples exposiciones o los cortes rápidos en edición. Cineastas como Kenneth Anger, Stan Brakhage o Jonas Mekas trabajaron primordialmente en formato de cortometraje. La mayoría de estos trabajos se realizan con muy bajo presupuesto y sin un equipo o crew, siendo el director el encargado del proceso total de filmación y edición. La influencia del cine experimental se extendió rápidamente a cineastas consagrados, que tomaron muchas de las técnicas y las aplicaron en filmes convencionales. Un ejemplo de esto es la famosa escena en la regadera en la cinta Psicosis, de Alfred Hitchcock, donde se utilizan los cortes rápidos. La secuencia inicial de créditos en la película Seven de David Fincher utiliza el característico rasgado de la emulsión que recuerda al estilo de Stan Brakhage. Para Vogel, la importancia de este tipo de filmes radicó en expandir los horizontes conceptuales y extender nuestro entendimiento de cómo se cuentan historias, del arte y del mundo en que vivimos. La censura ha sido una constante forma de limitar la exposición de ciertas películas con temas controversiales
que pueden ser políticas, morales, sexuales o raciales. Los estándares de censura varían en gran medida de cada país y cada época. Actualmente se cuenta con un sistema de clasificación por edades. En aquellos años se usaba la clasificación X para películas que trataban temas polémicos y eran prohibidas en varios países, como el caso de El último tango en París. Hoy en día se clasifica como NC-17. Sin embargo, la exhibición de este tipo de películas sigue siendo limitada. La película del director italiano Bernardo Bertolucci se estrenó en el New York Film Festival en octubre de 1972. Ese día se convirtió en un hito en la historia del cine, así lo consideró la crítica Pauline Kael. Su estreno solo es comparable con la primera presentación en 1913 de la obra del compositor Igor Stravinsky, The Rite of Spring. El público estaba en un estado de shock. Ambas poseen una hipnótica emoción, la misma fuerza primitiva, el mismo empuje y punzante erotismo. Bertolucci y Brando han cambiado la cara a las formas del arte. Ninguna otra película ha sido tan íntimamente sexual, reveladora, honesta y transgresora que El último tango en París. No importa que los factores sociales estén en contra nuestra, que los escaparates actuales sean cada vez más sesgados. Yo mantengo una actitud optimista. El cine vanguardista no morirá, no puede morir. Siempre habrá gente que se quiera rebelar al status quo, que quiera acometer nuevos caminos y encontrar nuevas formas de expresión. Vogel quería que las audiencias fueran transformadas, que cuestionaran sus propias creencias, incluso regenerarse a través del cine. La novedad es vital. La repetición de fórmulas hasta el cansancio es el enemigo del crecimiento. En el mejor de los casos, el cine es una revelación. En el peor de los casos, es solo una mercancía. Una vulgarización de los medios masivos que sobresimplifica los temas y adormece a la audiencia hasta alcanzar un estado letárgico en el cual no importa más la calidad del contenido que consumimos.